Dios los bendiga, mis hermanos. Un saludo especial para todos en esta mañana y agradecidos con Dios por esta nueva oportunidad que nos da de estar acá delante de su presencia. Vamos a tomar la palabra del Señor esta mañana. En la primera carta a los Corintios, el pastor la leyó al iniciar este servicio y vamos a leer allí dos textos solamente de la palabra del Señor. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos 3 y 4. Los que no han traído la Biblia lo pueden ver allí en la pantalla. Dice la palabra de Dios: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Acompáñame a tener una palabra de oración esta mañana para que el Señor nos hable. Señor Jesús, gracias te doy esta mañana por estar aquí en tu presencia, Señor, para predicar tu palabra. Tu palabra, Señor, es viva y es eficaz y hace el trabajo para el que tú la envías, Señor. Yo te pido que esta mañana esta palabra esté sazonada, Señor, por tu presencia, por tu poder, que haga un trabajo especial en la vida de todos los que vamos a escuchar esta palabra esta mañana y los que posteriormente tal vez lo harán a través de las grabaciones, Señor, en las redes sociales, mi Dios, en el nombre de Jesús. Un saludo también especial para los amigos que nos acompañan, pueden estar cómodos, los hermanos que están de pie, y un saludo especial también para todos los que se conectan a través de las redes sociales y los que posteriormente podrán tener acceso a este mensaje grabado. Sin resurrección no hay avivamiento. Recuerden que hemos venido trabajando con los jóvenes en un tema especial que es una secuencia de varios temas, y el tema anterior a este era un avivamiento llamado Jesús, donde estuvimos mirando que el centro principal del avivamiento cristiano es Jesucristo. Él es el núcleo principal para que pueda haber un avivamiento. Y para recordarles un poco, la palabra avivamiento hace referencia a un despertar religioso o espiritual en el que se impulsa, donde hay una explosión, por decirlo de alguna manera, donde hay una activación del proceso en la vida de las personas que están involucradas en ese avivamiento. El cristiano realmente está llamado no a tener unos episodios de avivamiento, no a tener unos lapsos de avivamiento donde se despierte espiritualmente y actúe de manera consecuente a ese despertar, sino que el cristiano está llamado a vivir un continuo avivamiento, porque ese avivamiento tiene un origen, y el origen es Cristo. Cristo es el origen del avivamiento, y si Cristo ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin, entonces nosotros deberíamos de estar en un constante o continuo avivamiento si vivimos una relación cercana y personal al Señor Jesucristo. Pero el avivamiento nuestro, mis hermanos, como lo dice el lema de este mensaje y de este culto, es: sin resurrección no hay avivamiento. Así que aquí los jóvenes nos plantean una realidad para nosotros los cristianos, una realidad que no podemos olvidar, y es que nuestra fe está basada en que Cristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Libertador, consumó una obra redentora y salvadora en la cruz del Calvario, pero que esa obra para algunos quedó inconclusa porque murió,
y ellos dicen que Él murió y no resucitó, como lo decían tal vez los líderes religiosos de la época, porque acudieron a los romanos y dijeron: oigan, ¿por qué no mandan soldados para que custodien la tumba? Porque por ahí hemos oído decir que ese Jesús se va a levantar, no sea que ahora sus discípulos vayan y roben el cuerpo y empiecen a divulgar que Él ha resucitado. Y mandaron los soldados a custodiar la tumba de Jesús, pusieron la piedra y pusieron la guardia romana toda la noche allí para que estuviera custodiando el cuerpo. Pero al tercer día, antes de rayar el alba, un ángel del cielo descendió y se posó sobre aquella roca, y dice la Biblia que hubo un resplandor de luz y tembló y la piedra se movió, y los soldados no pudieron ver lo que ocurría allí, pero lo que ocurrió fue algo que ya estaba pronosticado por el Señor, que ya estaba anunciado por el Señor cuando les dijo: derribad este templo y en 3 días lo levantaré. A esta generación no se le dará otra señal que la del profeta Jonás, que estuvo en el vientre del mar 3 días y 3 noches, pero salió de allí. Así nuestro Señor Jesucristo estuvo en los lazos de la muerte, pero los lazos de la muerte se tuvieron que derretir ante la presencia de Dios y no lo pudieron retener, lo tuvieron que soltar, y de allí salió victorioso el Señor para consumar su obra salvadora. En Apocalipsis 1:18, cuando el apóstol Juan tiene esa visión del libro de Apocalipsis y empieza a hablar con el Señor, en el momento que el Señor se le presenta allí, el Señor le dice unas palabras, no voy a leer todo, solo el 18, donde Jesús le dice: y el que vive, y estuve muerto, y he aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades, o del infierno. Cristo derrotó la muerte, Cristo derrotó al infierno, Cristo derrotó al diablo, y la Biblia dice que lo expuso a él y a sus demonios como perdedores en la cruz del Calvario. Así que nosotros tenemos, hermanos, una victoria espiritual asegurada desde antes de que empezáramos la carrera. Somos los más privilegiados, porque ¿sabe algo? Hay tantas personas en el mundo creyendo tantas cosas erradas. Doctrinas de hace muchos siglos también, incluso de antes de la era cristiana. Y por hablar de algunas, solo voy a tomar 5. El cristianismo generalmente está acobijado bajo un mismo manto, pero el cristianismo tiene unas doctrinas que, a pesar de que toman la Biblia como su base bíblica y que a pesar de que predican también a Cristo, su doctrina realmente es una doctrina que está lejos de lo que la palabra de Dios enseña, y tergiversan la palabra de Dios, y ahí se desprenden muchas ramas del trinitarismo, del dualismo y de otras denominaciones. Y el cristianismo tiene en el mundo 2.200 millones de adeptos o de seguidores, pero dentro de esos hay una minoría que no alcanza esas cifras tan altas, pero que en el término de la historia, desde que Cristo consumó su obra hasta la actualidad, han sido miles de millones de personas las que han sido fieles a la Escritura, los que han seguido fielmente al Señor y que ahora están aguardando la manifestación gloriosa de nuestro Dios para estar con Él. Pero también están los que creen en la religión del Islam, 1.600 millones. Y acuérdense que el principal agente o actor de esta doctrina y de esta enseñanza es Mahoma, que es considerado como el profeta mayor para los que creen en el Islam, y consideran el Corán un libro que escribió un hombre que dijo haber recibido ese mensaje de un ángel, y lo siguen fielmente, y en nombre de esa religión van detrás de él, siguiendo las enseñanzas de un hombre que murió y está en la tumba. Asimismo está el budismo, con 480 millones de adeptos, y su fundador, Siddhartha Gautama, más conocido como Buda,
también murió y no se pudo levantar de la tumba, pero ahí están sus seguidores detrás de él. Ahí está también el hinduismo con más de 1050 millones y que no tiene ni siquiera un fundador, es decir, están siguiendo las enseñanzas que aparecieron en la historia en algún momento de la vida, pero no hay a quien atribuirle sus creencias. Está también el sintoísmo con 104 millones y es una religión étnica, es decir, una religión que salió de las cosas populares que se hablaban dentro de una cultura, dentro de una nación, y tampoco tiene fundador. Es decir, hay miles de personas siguiendo unas enseñanzas que no tienen fundamento y otros que siguen las enseñanzas de unos hombres que un día se proclamaron tal vez profetas, pero que descendieron a la tumba y la muerte los retuvo. Pero nosotros no estamos cobijados bajo ese mismo manto, porque nosotros no seguimos a un hombre cualquiera, nosotros seguimos al Dios que se hizo hombre y que la muerte no lo pudo retener, y hasta el día de hoy vive y vive por los siglos de los siglos. Ese es el Dios que nosotros seguimos. Ese es el Señor que nos garantiza que podemos tener avivamiento en nuestra vida, es decir, un resurgimiento, una activación espiritual. Nosotros fuimos justificados por el Señor. No éramos herederos ni teníamos derecho a las cosas que el Señor nos ha dado, porque como dice Efesios en el capítulo 2 de los versos 1 al 3, para resumir, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, andábamos vagando en la ignorancia espiritual, esclavos del pecado, pero gracias al Señor fuimos declarados justos. El pecado que nos separaba de Cristo, esa división que había entre los hombres y Cristo, Jesucristo la derrumbó y abrió un camino para que usted y yo pudiéramos tener acceso a la presencia del Señor. Como dice el apóstol Pablo en Romanos en el capítulo 4 verso 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Así que hoy gozamos nosotros de justificación, hoy gozamos de paz, hoy gozamos de una conciencia limpia, hoy gozamos de un camino abierto para estar en la presencia de Dios. Nosotros, hermanos, a veces no valoramos lo que es, lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado. ¿Sabe algo? Muchas personas se le acercan a uno y le dicen: oiga, ¿por qué no pide oración allá en la iglesia por este familiar que tiene este problema? Oiga, usted, ¿por qué no me hace un favor y ora por mí que tengo una dificultad? Y uno se pregunta: ¿y por qué no oran ellos? Hermano, no pueden. No pueden porque no saben hablar con Dios. No pueden porque no tienen la seguridad y la certeza de que si se arrodillan Dios los va a escuchar. Pero usted ahí todo humilde y yo todo humilde aquí donde me ven, me arrodillo en mi casa a cualquier hora, voy conduciendo el carro o esté donde esté, yo levanto mis ojos al cielo, levanto mi mente y me conecto con Dios y hablo con el Señor, y estoy seguro que me escucha. Y no solo eso, me responde. Hermano, es que es maravilloso lo que el Señor ha hecho por nosotros, pero a veces no lo valoramos, a veces no lo entendemos, a veces se nos olvida lo que el Señor ha hecho tan grandioso y tan maravilloso por nosotros. Cuando el mundo está lleno de personas que dicen que Dios no existe, usted y yo hemos sentido la presencia de Dios. Hoy nos acercamos confiadamente a nuestro Dios, siendo ya justificados del pecado y siendo constituidos como un templo del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, hermanos, tenemos avivamiento gracias a la resurrección del Señor Jesucristo. Porque como dice el apóstol Pablo y como lo leía el pastor hace un momento en este capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, si el Señor no resucitó, entonces vana sería nuestra fe, entonces estaríamos perdiendo aquí el tiempo. Pero ¿sabe qué es lo maravilloso? Y lo que la gente no entiende allá afuera, es que el Señor no solo de palabras prometió las cosas, sino que el Señor dijo: y a los que creen, óigame bien, estas señales seguirán a los que creen, que yo cumplí una obra
que morí y que resucité. Estos que creen, los seguirán las señales del poder del Espíritu de Dios. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Si bebieren cosa mortífera no les dañará. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. ¿Y sabe cuántas personas y cuántas doctrinas erradas pueden decir eso? No lo pueden hacer, porque el Señor no respalda esas mentiras. El Señor respalda la fe de los hijos verdaderos, y por eso nosotros tenemos la confianza y no nos da miedo orar por un enfermo, y no estamos pensando, ¿será que se sana? ¿Será que no? No estamos dudando en ningún momento del poder de Dios. Nosotros no sanamos a nadie, pero tenemos uno que obra a través de la fe, y el Señor sí sana a los enfermos, y el Señor sí libera a los endemoniados, y el Señor sí soluciona las cosas que el hombre no puede hacer. Y ese es el Dios que garantiza que lo que se escribió en la palabra suya es cierto y es veraz. Jesucristo venció la muerte. En Hechos 2:24 se nos recuerda diciendo de la siguiente manera: al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Imposible. Y dice también la primera carta a los Corintios en el capítulo 15, versos 55 al 57: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy tenemos victoria, hermanos, sobre la muerte, gracias a la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si Él no hubiese resucitado, estaríamos muertos espiritualmente hablando. Como resultado, no habría un avivamiento en nuestra vida, pero como resucitó, lo tenemos. ¿Sabe algo? Nosotros tenemos la victoria sobre la muerte. Eso no quiere decir que no nos vamos a morir. Tal vez si el Señor viniera hoy y nos llevara en vida, no veríamos la muerte, como le pasó a Enoc o como le pasó a Elías. A Enoc lo traspuso Dios, es decir, no tuvo que pasar el umbral de la muerte, sino que el Señor lo desapareció y lo hizo aparecer, qué sé yo, en su gloria. La Biblia no lo registra, pero dice que Enoc lo traspuso Dios, es decir, lo pasó de un lugar a otro sin morir. Y Elías fue despedido a los ojos de Eliseo, y los carros de fuego lo subieron al cielo y no tuvo que morir. Pero tal vez nosotros sí tengamos que morir, pero lo que le tengo que decir es que este cuerpo volverá a la tierra del que fue tomado, y la muerte lo tendrá ahí suspendido. Pero esta esencia, esta alma y este espíritu, la muerte, por más fuerte que la abrace y que nos amarre y que nos ate y que ponga todas las ataduras posibles, jamás podrá retenerlo. Cuando se escuche esa trompeta en el cielo, cuando se escuche esa voz en el cielo, la muerte con toda su fuerza nos tendrá que soltar, porque somos del Señor, porque le pertenecemos al Señor y porque Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Así que nuestra victoria, hermano, está asegurada. La nueva vida que hoy tenemos es gracias a la resurrección de Cristo de entre los muertos. En Romanos 6:4 dice: a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esa vida nueva nos permite estar unidos a Cristo. Y si estamos unidos a Cristo, entonces tenemos que estar en avivamiento. Es lo que les decía al comienzo. Si yo tengo una vida íntima con el Señor, si yo tengo una relación cercana con el Señor, si yo no soy de los que ando como la montaña rusa, subiendo y bajando, sino que logro mantenerme aferrado al Señor. Esto no es algo que uno lo haga por disciplina. Escúcheme bien, usted puede hacer muchas cosas por disciplina, y la disciplina es importante en todos los aspectos de la vida, pero el éxito espiritual va más allá de la disciplina. El éxito espiritual está
basado en la fe, no en la disciplina del ser humano. Si así fuera, cualquiera podría tener acceso a la presencia de Dios, pero esto no es por disciplina humana, sino por fe en el Señor Jesucristo. Y si yo permanezco en fe en el Señor Jesucristo, y si yo permanezco cuidando mi relación de fe con el Señor no me soltará de la mano. Nosotros somos los que nos soltamos de la mano del Señor, pero el Señor no suelta a nadie. El Señor siempre está presto para ayudarnos, para fortalecernos, para darnos fuerza cuando estamos cansados. Recuerde usted que el Señor multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas, pero tenemos que clamar a Él y pedirlas. Acuérdese usted de Elías. Elías se cansó de su obra, él se cansó de luchar, de predicar al Señor, de hacer volver el corazón del pueblo hacia su Dios, porque adoraban a los Baales, a los dioses falsos. Y un día estaba tan cansado que le dijo al Señor: Señor, ya no aguanto más, basta ya, quítame la vida, pues yo no soy mejor que los antepasados. Y se durmió allá en medio del desierto, debajo de un enebro, y dormido ahí, cansado del camino, le tocaron a la cabecera, y cuando se levantó había una torta y un vaso de agua, y se levantó y comió. Y se volvió a dormir, y volvió nuevamente el ángel a tocarle allí otra torta y otra vasija con agua, y se levantó y comió. Y el ángel le dijo: levántate y come, porque esto no se ha acabado, largo camino te resta. Y dice la palabra de Dios que con esa comida, hermano, con 2 tortas y 2 vasijas de agua, caminó 40 días y 40 noches en el desierto. No era una torta cualquiera, no era un agua cualquiera, era una comida especial que Dios había preparado para fortalecerlo. Y 40 días y 40 noches caminó para llegar ¿a dónde? Para llegar a Horeb, el monte de Dios, a encontrarse con el Señor. Joven, si tú estás cansado del camino, si estás cansado del evangelio, porque es ir en contra de la corriente, porque todo va en contra tuya, porque tú no encuentras como un lugar en este mundo, porque te sientes un bicho raro, qué sé yo, en la universidad, en el colegio o en el trabajo, y eso te ha generado un peso sobre tus hombros. Es válido, se entiende, no está mal. Todos nos cansamos en algún momento de la lucha espiritual, pero yo te digo algo: aquí hay un Dios que te puede fortalecer y que puede hacer que tú le encuentres sentido a esta lucha y que tú vayas en contra de la corriente. Porque te digo algo, jovencito, aunque el mundo, el diablo y las costumbres se vengan como un río, nosotros en el nombre de Jesús vamos a levantar bandera. Pero tenemos que aferrarnos al Señor, tenemos que fortalecernos en el Señor, tenemos que fortalecernos en Dios. Es la única manera. La resurrección de Cristo es la garantía, es la prenda de que el evangelio que nosotros creemos y predicamos es verdadero. Razón tenía el apóstol Pablo en afirmar en esa primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, verso 14: y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Si hay predicación del evangelio con poder y autoridad, es gracias a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La garantía de que esto es verdadero es que tenemos el poder de Dios obrando en la iglesia. Esa es la diferencia entre nuestra iglesia, entre nuestra doctrina y todas las demás. Las demás nos miran a nosotros de una manera especial, porque saben que en medio de nosotros el poder de Dios se mueve como no se mueve en todas las otras. Y se cumple lo que dice esa palabra: 600 son las reinas, 700 las concubinas, y las doncellas sin número, pero una es la paloma mía, una es la amada mía, y usted y yo estamos en esa única amada del Señor. Por eso es que aquí el poder de Dios se mueve de una manera poderosa y especial. Si tú no ves el poder de Dios moviéndose, es porque no estás cerca de Dios. Sencillo.
Pero la solución no es quedarse ahí ni alejarse más. La solución es acercarse al calor, es acercarse al fuego de Dios, es acercarse a la presencia de Dios, es decirle al Señor que te avive, que renueve, que active tu fe nuevamente para que puedas entonces caminar con el Señor. Jesucristo, después de haber resucitado, les encomienda a los discípulos la labor de la predicación. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y en Pentecostés el Señor los dotó de lo que necesitaban para cumplir ese proceso, esa misión. En el aposento alto fueron testigos del poder de Dios y todos fueron llenos del Espíritu Santo. En San Lucas, en el capítulo 24, versos 5 y 6, hablando de la resurrección de Cristo, dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Y Jesús aparece también a sus discípulos resucitado en varias ocasiones y les hace una promesa. En Lucas 24, verso 49: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Esa resurrección de Cristo garantizó la venida del Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesús en Hechos de los Apóstoles 1:8 les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y nosotros vemos como en el capítulo 2 de los Hechos, una vez ellos han recibido el poder de Dios, una vez han recibido la promesa del Señor Jesucristo, entonces empiezan a cumplir esa misión que el Señor les había encomendado. Y si usted se pone a leer el libro de los Hechos de los Apóstoles, por eso se llama así, Hechos, es decir, las acciones, los actos, las cosas que empezaron a pasar una vez ellos recibieron el poder del Espíritu Santo. Usted se encuentra una cantidad de milagros y de maravillas. Los cojos son sanados, leprosos limpiados, muertos resucitados, multitudes arrepentidas y bautizándose. ¿Todo por qué? Porque había un avivamiento, es decir, había un resurgir espiritual. Pero ese resurgir espiritual tenía un origen, y el origen no era un hombre cualquiera. El origen no era una enseñanza popular que se hizo fuerte en medio de una nación, como lo veíamos de esas otras doctrinas que les hablé hace un momento. No estaba basadas en un hombre que enseñó y después murió. No, estaba basada en un hombre que hizo una obra redentora poderosa, seguida de prodigios y señales. Pero que no solo eso, sino que también venció un campo que para el hombre ha sido imposible vencer durante toda la historia del ser humano. Hay una batalla que el ser humano tiene perdida desde el comienzo, desde que usted nace la tiene perdida, y es la muerte. No hay forma de vencerla. ¿Sabe algo? El hombre se quema las pestañas buscando el elixir de la eterna juventud, y se inventan cuanta cosa se les viene a la mente para que las personas puedan conservar esta piel un poquito más tersa durante más años. Pero por mucho que logren y por mucho que inventen, se morirán. Pero nuestro Dios venció a la muerte, y eso es garantía de que nosotros estamos caminando con el verdadero, con el vencedor. No estamos siguiendo a un derrotado, no estamos siguiendo a un olvidado en la tumba. No, Señor, estamos siguiendo a uno que salió campante de la tumba, que salió campante de la muerte, y que la muerte le tuvo que hacer calle de honor. Siga por acá, que con usted yo no puedo. Hermano joven, anímese en el Señor, busque al Señor, acérquese al Señor. Usted está caminando con el mejor, no puede encontrar otro mejor para usted poner su fe, sino el Señor Jesucristo. Si usted lo hace, el avivamiento en su vida estará garantizado. Cristo nos ha dado garantías suficientes.
hemos visto el obrar de Dios de todas las maneras posibles. Hemos sido testigos presenciales de los milagros del Señor. ¿Qué más necesitamos nosotros para que nuestra vida se avive? Si tenemos un avivamiento asegurado. Cristo es la garantía y el Espíritu Santo que Él prometió es la garantía. La Biblia la llama las arras del Espíritu. Las arras son lo que se utiliza para cerrar un negocio. Cuando usted va a vender una casa, va a vender un carro y hace un contrato de compra-venta, usted tiene que poner las arras. Las arras puede ser en dinero o puede ser en especie, puede ser una casa o puede ser el mismo carro o una suma de dinero. Y usted dice, si este negocio no se cumple, entonces usted puede hacer uso de eso que estamos pactando aquí. Y si usted se quita del negocio, tiene derecho a quedarse con las arras, es decir, con la suma de dinero, la casa o lo que puso. Y el Señor está tan seguro de su obra poderosa en la cruz del Calvario que dijo, les voy a dar las arras para que estén tranquilos, para que no piensen que esto es jugando. Y sabe algo, no nos dio unas monedas, no Señor, no nos dio una casa ni un carro, nos dio su Espíritu Santo. Oiga, la máxima manifestación gloriosa del Señor, su esencia, su Espíritu, lo dio como la herencia, como las arras, para que nosotros estemos convencidos de que esto es verdadero. Esa es la diferencia entre nosotros y los demás, que los demás hablan del Espíritu Santo, pero nosotros tenemos el Espíritu Santo. Esa es la diferencia. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Necesitas tener el Espíritu Santo. Estemos en pie en esta mañana y yo quiero que hagamos una oración especial esta mañana. Hagamos una oración de fe esta mañana, como todas las que hacemos. Pero esta mañana, jovencito, ahí donde estás, realiza una mirada introspectiva, mírate. Nadie te conoce como tú mismo y como Dios. Ni siquiera tu papá o tu mamá que viven contigo saben las cosas que tú vives y lo que te pasa. Cristo quiere que nosotros vivamos un continuo avivamiento, es decir, que estemos cerca de Él. Y esa cercanía con Él nos va a garantizar ver la gloria de Dios. Pedro, Juan y Jacobo fueron invitados por el Señor a subir al monte porque estaban cerca de Él. Siempre estaban ahí al lado de Él. Y esa noche subieron allá. Y cuando estaban en ese lugar, la Biblia dice que el Señor se transfiguró delante de ellos y vieron la gloria de Dios. Y aparecieron en ese lugar Moisés y Elías. Y Pedro le dijo, uy, Señor, bueno es para nosotros estar acá. ¿Cómo no va a ser bueno estar en la presencia de Dios? ¿Cómo no va a ser bueno sentir la gloria de Dios? ¿Cómo no va a ser bueno ser lleno del Espíritu Santo de Dios? ¿Hace cuánto no experimentas eso, jovencito, jovencita, hermano y hermana? ¿Hace cuánto no experimentas un tocar de la presencia de Dios en tu vida? Yo sé que tú lo has experimentado, eso no se puede olvidar. Puedes olvidar cualquier cosa en este mundo, pero no puedes olvidar lo que es sentir la gloria de Dios en tu vida. Así que yo te invito esta mañana para que evoques tu memoria y te acuerdes de esas experiencias en las que tú has estado conectado con el Espíritu de Dios y donde has visto la gloria de Dios, y le digas, Señor, por X o Y tiempo, por X o Y motivos o razones, he menguado en mi comunión contigo, he menguado en la búsqueda de ti, me alejé de tus caminos, me alejé de tu palabra, me alejé de tu comunión, me alejé de la oración. No importa esta mañana cuán lejos estés, como lo predicaba el pastor la semana pasada, el hijo pródigo estaba lejos. Y tal vez pensó en volver a la casa de su padre y muchas cosas cruzarían por su mente, pero una prevaleció y es: voy a ir a la casa de mi padre porque Él no se olvidará de mí. Yo soy su hijo. Y cuando volvió, estando a lo lejos,
Algunos pensarían que el padre lo recriminaría, que le cerraría la puerta de su casa, que le diría que se fuera de esos contornos por haber abandonado a su padre, por haberle pedido la herencia, por haberlo decepcionado. Pero ¿sabe algo, mi hermano? Lejos de eso, su padre salió corriendo a recibirlo. Y dice la Biblia que se abrazó a su hijo, se echó sobre su cuello y le besó. Así está el Señor Jesús esta mañana aquí, esperando un jovencito, una jovencita, un hermano, una hermana, un adolescente que lleva tiempo lejos de la presencia de Dios. Y que tal vez el diablo le pone pensamientos de tú no vas a poder volver a caminar con Dios. El Señor no te aceptará por lo que has hecho. Pero aquí está el Señor para decirte mentira. Sí estoy aquí para aceptarte. Sí estoy aquí para perdonarte. Sí estoy aquí para celebrar que has vuelto a buscarme. Vamos a orar por la juventud de la iglesia, mis hermanos. Ayúdeme a levantar la voz en favor de ellos, para que ellos sean testigos de que hay avivamiento gracias a que el Señor está vivo. El Señor resucitó y es la garantía de que con Él sí hay avivamiento. Señor Jesucristo, gracias te damos esta mañana, mi Dios. Oh, porque tú a través de tu palabra nos invitas, Señor, una vez más a retomar el camino, o a continuar en Él, o a fortalecernos más en Él. Y no, Señor, que tú nos diste garantías suficientes para que estemos confiados de que estamos en el verdadero. Y es que estamos en el verdadero, en Jesucristo. Eres el verdadero Dios y la vida eterna, Señor. Yo te presento la juventud de esta iglesia, los adolescentes, los jóvenes, para que tú hagas una obra poderosa en la vida de ellos y los convenzas de que tú eres real, Señor, y que el avivamiento es una realidad y que se puede lograr porque tú, Señor Jesús, eres la principal garantía y fuente de este avivamiento, Señor. Toca los corazones de ellos, restablece, Señor, sus vidas, perdona, Señor, sus faltas, límpialos, Señor. Lávalos de su maldad, límpialos, Señor, de su pecado. Dales una conciencia limpia nuevamente, una conciencia que les permita levantar sus ojos al cielo y decir gracias, Señor, por estar acá. Dales un toque especial de tu presencia esta mañana, que ellos puedan, Señor, recordar los momentos especiales que han pasado contigo y que sepan que tú estás ahí esperando, Señor, que ellos regresen a tus brazos, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Dele un aplauso al Señor esta mañana. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a dar gracias al Señor por este servicio. Y vamos a pedirle al Señor que los lleve con bien de nuevo a sus hogares. Señor Jesús, gracias te damos en esta mañana por la oportunidad que nos has dado de estar en este culto, Señor, por la adoración, por las alabanzas, por la palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Te pedimos que lleves con bien a nuestros hermanos, Señor, a cada uno a sus hogares, y oramos también por los que están allí en sus casas a través de las redes sociales. Señor, bendícelos también en el nombre de Jesús. Hermanos, que el Señor Jesús los bendiga.